Hola, qué emoción tenerte aquí. Me da mucho gusto darte la bienvenida a nuestro curso. Estoy convencida que este formato te dará la libertad que necesitas para aprender a tu propio ritmo. Recuerda, tu progreso es tu mayor motivación. Así que adelante y espero que disfrutes el contenido del día de hoy. Evolución histórica de las aduanas en México. El comercio exterior en la vida colonial. El periodo independiente. La historia de las aduanas en México constituye un eje fundamental para comprender el desarrollo económico y político del país, pues las instituciones encargadas del control de mercancías, la recaudación fiscal y la regulación del comercio exterior han acompañado cada etapa de transformación del territorio mexicano, desde la consolidación del sistema virreinal hasta la búsqueda de soberanía económica en el periodo independiente. Las aduanas no solo han funcionado como puntos de inspección, sino también como mecanismos de gobierno, vigilancia territorial y ordenamiento económico. Analizar su evolución permite entender cómo los intereses políticos, las capacidades administrativas y las dinámicas comerciales globales influyeron en la configuración del sistema aduanero que hoy conocemos. Durante la época colonial, las aduanas fueron instrumentos esenciales en la administración imperial española, enfocadas principalmente en la maximización de ingresos para la corona, la protección del monopolio comercial y la vigilancia del territorio conquistado. En contraste, durante el periodo independiente, México se enfrentó al reto de construir un sistema aduanero propio, capaz de responder a su compleja realidad económica y a la necesidad urgente de ingresos públicos y a la apertura gradual hacia nuevos mercados internacionales. Este ensayo examina ambos periodos con el propósito de identificar continuidades, rupturas e impactos estructurales en el desarrollo del comercio exterior del país. Las aduanas en la vida colonial. Origen, funciones y estructura administrativa. Consolidación del sistema aduanero novohispano. En la etapa colonial, el comercio exterior de la Nueva España se organizó siguiendo estrictos principios mercantilistas, con la finalidad de asegurar la explotación ordenada de los recursos y garantizar que todas las riquezas generadas en las colonias beneficiaran al Imperio español. La corona estableció un sistema aduanero altamente centralizado. Las aduanas funcionaron como oficinas de control fiscal, de registro y de vigilancia, encargadas de aplicar impuestos, supervisar movimientos de mercancías y evitar el contrabando, el cual representaba un riesgo constante para el monopolio comercial. Las primeras regulaciones formales surgieron en el siglo XVI con la creación de la Casa de Contratación de Sevilla, institución que dirigía y autorizaba todas las operaciones comerciales entre España y sus territorios americanos. Aunque la Casa de Contratación se ubicaba en la metrópoli, sus disposiciones dieron origen a aduanas locales dentro de la Nueva España, como las establecidas en Veracruz y Acapulco, puertos estratégicos que conectaban al virreinato con Europa y Asia. Los principales puertos y rutas comerciales. El puerto de Veracruz fue la principal puerta de entrada de mercancías europeas y salida de productos novohispanos como plata, añil, vainilla, cochinilla y cacao. Allí operó una de las aduanas más importantes del continente, encargada de aplicar impuestos como la alcabala, el almojarifazgo y diferentes contribuciones locales. Por su parte, el puerto de Acapulco fue el centro del comercio transpacífico, conocido como el Galeón de Manila, que conectaba a la Nueva España con Filipinas y con mercados orientales. Estas rutas no solo impulsaron la circulación de bienes, sino también la construcción de caminos y centros administrativos dedicados al control aduanero. En el interior, ciudades como Puebla, México y Oaxaca mantuvieron estancos, registros y aduanas secas que complementaban el control de mercancías que transitaban por tierra. Funciones económicas y políticas de las aduanas coloniales. Durante la época colonial, las aduanas cumplían funciones que iban más allá de lo estrictamente comercial. 1. Recaudación fiscal.
aportaban un porcentaje considerable del ingreso de la corona, contribuyendo al financiamiento del ejército, la administración pública y diversas instituciones virreinales. 2. Regulación del comercio. Garantizaban el cumplimiento de los monopolios comerciales españoles, limitando la competencia extranjera y controlando los precios de mercancías importadas. 3. Vigilancia territorial. Su presencia en puertos y fronteras apoyaba el control militar y administrativo del vasto territorio novohispano. 4. Prevención del contrabando. La corona mantenía un estricto control para impedir que mercancías de potencias rivales como Inglaterra, Francia u Holanda ingresaran a su territorio sin autorización. En síntesis, las aduanas fueron piezas clave para sostener la estructura económica colonial y consolidar la autoridad de la corona española. Transformaciones del comercio exterior al final de la vida colonial. Reformas borbónicas y modernización administrativa. En el siglo XVIII, con la llegada de la dinastía borbónica al trono español, se impulsaron importantes reformas que buscaban recuperar el control fiscal perdido debido al contrabando y la descentralización administrativa. Estas reformas introdujeron nueva normatividad aduanera, reorganización territorial, profesionalización del personal, mayores facultades para las autoridades fiscales, apertura limitada del comercio colonial y otras tantas. Crisis del sistema aduanero en la Guerra de Independencia. A principios del siglo XIX, el estallido de la Guerra de Independencia afectó seriamente el funcionamiento del comercio y las aduanas. Muchas rutas fueron bloqueadas o quedaron bajo control insurgente, lo cual redujo drásticamente la recaudación fiscal. La corona, debilitada, perdió capacidad para regular las actividades comerciales y controlar el contrabando. El colapso parcial del sistema aduanero colonial abrió paso a nuevas ideas sobre autonomía económica y la necesidad de rediseñar la administración fiscal, elementos que influirían en el nacimiento de las aduanas mexicanas tras la independencia. Las aduanas en el periodo independiente. Ruptura, continuidad y construcción institucional. Reorganización fiscal tras la independencia. Con la consumación de la independencia en 1821, México heredó una estructura fiscal debilitada y un sistema aduanero fragmentado. Las aduanas, sin embargo, se convirtieron en una de las principales fuentes de ingresos del nuevo Estado, ya que los impuestos al comercio exterior resultaban más fáciles de recaudar que los tributos internos. De hecho, durante buena parte del siglo XIX, los ingresos aduaneros representaron entre el 50 y el 80% del presupuesto federal. La joven nación enfrentó dos desafíos fundamentales. 1. Definir un marco jurídico propio que sustituyera las ordenanzas españolas y 2. Reconstruir la infraestructura y el personal afectados por años de conflicto armado. En 1822 se reorganizó la aduana de Veracruz y en los años siguientes se expidieron reglamentos para armonizar los procesos de importación y exportación, establecer aranceles y controlar el contrabando, que se había identificado e intensificado debido a la falta de vigilancia y cohesión territorial. Apertura comercial y conflictos políticos. Uno de los problemas más complejos del periodo independiente fue determinar el grado de apertura económica del país. Mientras algunos grupos promovían el libre comercio para estimular la llegada de productos y capitales extranjeros, otros defendían el proteccionismo para impulsar la industria nacional. Las aduanas quedaron en el centro de este debate, pues los aranceles no solo tenían un propósito recaudatorio, sino también regulatorio. A lo largo del siglo XIX, los gobiernos mexicanos modificaron de forma constante las tarifas para adaptarlas a sus necesidades políticas y económicas. Esto generó una estructura comercial inestable, pero al mismo tiempo evidenció la importancia estratégica de las aduanas como instrumentos de política pública. Consolidación durante el Porfiriato. A finales del siglo XIX, el régimen porfirista impulsó una modernización notable del sistema aduanero. Se construyeron edificios especializados, se profesionalizó al personal y se incorporaron tecnologías como el telégrafo, que agilizaron la comunicación entre puertos y fronteras. Además,
Se promovió la inversión extranjera y se firmaron tratados comerciales que exigían un sistema aduanero más eficiente y transparente. Las aduanas se convirtieron en instancias esenciales para facilitar el comercio, proteger la seguridad nacional y proyectar la imagen de un país moderno. Aunque estas reformas tuvieron un enfoque centralizador y autoritario, sentaron bases estructurales para el sistema aduanero mexicano del siglo XX. Continuidades y rupturas ante la era colonial y el periodo independiente. Continuidades. A pesar de la ruptura política que representó la independencia, varias características del sistema aduanero colonial sobrevivieron. Algunas de ellas fueron la centralidad fiscal de las aduanas como la principal fuente de financiamiento del Estado, la permanencia de puertos clave como Veracruz y Acapulco, la necesidad de vigilancia del contrabando, un problema constante debido a la extensión territorial, y la estructura jerárquica del personal inicialmente heredada del virreinato. Estas continuidades muestran que el nuevo Estado mexicano debía apoyarse en la infraestructura colonial para sobrevivir económicamente. Rupturas. No obstante, la independencia generó cambios profundos. México obtuvo libertad para establecer su propia política arancelaria. Se impulsó una mayor apertura comercial, especialmente hacia Europa y Estados Unidos. Se creó un marco jurídico nacional basado en leyes y reglamentos mexicanos, y las aduanas adquirieron funciones estratégicas ya no para enriquecer a la colonia y a la corona, sino para financiar la administración pública y proyectos de desarrollo. Estos cambios definieron el rumbo del comercio exterior mexicano durante el siglo XIX. Conclusión. El análisis de la evolución histórica de las aduanas en México, desde la vida colonial hasta el periodo independiente, permite comprender cómo estas instituciones han sido pilares esenciales para la organización económica, fiscal y política del país. Durante la colonia, las aduanas fueron instrumentos de control imperial diseñados para garantizar la explotación económica del territorio y la protección de los monopolios españoles. En contraste, durante el periodo independiente, se convirtieron en recursos fundamentales para la consolidación financiera y política del nuevo Estado. A lo largo del tiempo, las aduanas han tenido que adaptarse a contextos cambiantes, guerras, reformas fiscales, transformaciones tecnológicas y nuevas dinámicas del comercio global. No obstante, su importancia estratégica se ha mantenido constante, pues cumplen la doble función de recaudar ingresos y regular la interacción del país con el mundo. La historia del comercio exterior mexicano no puede explicarse sin las aduanas, instituciones cuyos orígenes coloniales y procesos de modernización independiente continúan influyendo en la estructura económica contemporánea. Comprender su evolución no solo aporta una visión más profunda de nuestro pasado, sino también una perspectiva valiosa para analizar los desafíos actuales del comercio internacional y la administración pública en México. Con esto concluimos la sesión del día de hoy. Te animo a reflexionar sobre lo que has aprendido. ¿Qué idea te pareció más útil? ¿Qué desafío crees que enfrentas al aplicar lo aprendido? Recuerda que tu aprendizaje no termina aquí. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.